Aquí nos preguntan, ¿qué abarca el mundo animal? ¿Hasta dónde se considera que llega el mundo animal? Esto es un tema de entender. ¿Perdón? Ah, esto es un tema de entender que pertenecer o no al reino animal no tiene que ver con las clasificaciones que la humanidad hace de la vida, al punto tal que hay elementos de orden microscópico, mínimos, minúsculos, que la ciencia todavía por momentos no sabe si clasificarlos como parte del reino vegetal o del reino animal. Existen elementos que están en esa encrucijada. No pueden ser definidos aún con claridad, dependiendo de qué manera los científicos están ante vidas microscópicas de una cierta condición, ¿sí? Todavía están discutiendo a qué reino pertenece. Pero en realidad, la clasificación científica no define a un ser como animal, vegetal o mineral, sino la condición interna y monádica. Un reino es un rango monádico de existencia, es un campo monádico de existencia, para que se entienda de otro modo, de otro lado. Las mónadas se agrupan en conjuntos y esos conjuntos están representados por las energías que llamamos reinos. Entonces, si una mónada tiene una condición vibratoria cósmica, que el único conjunto en el cual puede realizar sus experiencias es lo que llamamos el reino mineral, entonces transitoriamente la mónada es un mineral en términos de expresión externa. Quiere decir, las vetas minerales son el campo de manifestación de conciencias que no pueden estar en reinos más elevados que el mineral. Lo mismo ocurre con el vegetal, el animal y el humano, ¿sí? Entonces, las clasificaciones a veces se acercan de un modo suficientemente preciso y en otras ocasiones, en otras oportunidades, es muy difuso lo que la ciencia dice o cree definir. Entonces, ¿qué es un animal? Un animal es una condición monádica transitoria que solo puede encontrar en las distintas variables cósmicas que se consideran a disposición de esas mónadas en esas etapas para hacer su experiencia evolutiva. Entonces, es la condición monádica lo que define en qué reino va a estar trabajando. Y los reinos son construcciones jerárquicas hechas con la absoluta intención de generar campos de existencia para las limitaciones que las mónadas tienen en ciertas etapas de su evolución. Es decir, están hechos a medida de las necesidades monádicas. Un reino no es algo fijo. Un reino en cada ámbito donde se expresa como tal es una condición transitoria. ¿Qué queremos decir? El reino mineral, como se lo conoce en la Tierra y en otros niveles solares o sistémicos, es solamente para esos niveles o para la Tierra. Existen aspectos del reino mineral que son totalmente diferentes a lo que nosotros entendemos por reino mineral, a tal punto que si nuestros científicos pudieran observar esas expresiones minerales, dirían o entrarían en duda, ¿sí?, para definirlas como minerales o vegetales. Porque existen condiciones dinámicas en ciertos minerales donde la actividad de la energía es más semejante a lo que después va a ser el reino vegetal que a lo que nosotros entendemos por reino mineral. Entonces, los animales son animales en función de la condición monádica transitoria. Y cuando es necesario, esa condición monádica transitoria es llevada a otro campo de ensayo evolutivo, que es lo que nosotros definimos como reino humano, ¿sí?, en el caso del paso del animal al humano. Entonces es simplemente eso, son campos de energía condicionados para situaciones transitorias que viven las mónadas. Entonces, en cada ámbito cósmico, lo que entendemos por cualquiera de esos reinos puede tener connotaciones totalmente diferentes a lo que aquí se entiende por reinos infrahumanos.
Exactamente, exactamente es eso. No está definido todavía, pero cuando nosotros fuimos estimulados para escribir la Hermandad de la Luz, dentro de las informaciones colocamos que se iba a, a descubrir, ¿eh? Exactamente. Y eso quedó como una especie de mamarracho, porque para algunas personas eso era un mamarracho, porque sabemos que el agua es líquida, gaseosa, sólida y no mucho más que eso. Entonces el cuarto estado del agua quedaba como una especie de aventura o de licencia literaria. Hace un par de meses llegó una persona a Sierra del Cielo por un estudio que había leído tiempo atrás el libro y nos dijo que había salido una investigación donde se había descubierto el cuarto estado del agua. Entonces, luego de años de haber sido colocado en el libro, no sé quién fue, ni qué científicos, ni de qué país, porque realmente no nos interesa. O sea, no nos interesa decir, lo que colocamos en el libro se cumplió. O sea, nosotros solamente obedecimos, lo colocamos. Los fundamentos para colocarlo simplemente era obediencia, nada más. No teníamos ningún tipo, ni tenemos ningún tipo de justificativo para explicar por qué podría existir un cuarto estado del agua. Solo obedecimos y colocamos lo que la información interna nos brindaba. Ahora, los científicos son quienes tienen, supuestamente, el conocimiento físico y químico para explicar qué es ese cuarto estado del agua, que no me compete a mí definirlo. Solo colocamos eso. Entonces, con las informaciones internas puede ocurrir esto. Como no se basan en la razón, pueden con anticipación por lo menos suficiente, ¿sí?, colocar algo, revelar algo que a lo largo del transcurso evolutivo puede llegar a ser comprobado, ¿sí?, por técnicas científicas o por el medio que fuera. Así que es como dice la hermana. Esa visión se corresponde a que cuando va a haber transformaciones geológicas, sobre todo cuando van a tener un nivel de trascendencia muy grande, primero el avance de ese aspecto se da en sustancia etérica. Y luego esa sustancia etérica, una vez que está implantada, opera como molde para la sustancia concreta. En algunos lugares del planeta, etéricamente, el agua ya cubrió esos lugares. Solo falta que el molde etérico se complemente con el molde físico, entonces el agua pasaría a ser visible, tangible. Entonces, en Sierra del Cielo y en otros lugares, pero en Sierra del Cielo se nos mostró en un momento dado donde ya etéricamente el mar estaba instalado como energía. Solo que aún ese mar no tiene la contraparte física concreta que le corresponde a ese etérico. Pero podemos decir, aunque no vamos a usar crema solar, ¿sí?, que ya tenemos un gran mar en las cercanías de Sierra del Cielo y de otros lugares, porque hay ámbitos que van a ser transformados de relación directa con el elemento tierra o una expresión directa del elemento agua. Y ya está aconteciendo, como decimos, en el campo etérico. Es que esas son adaptaciones simbólicas que la energía usa para la conciencia. Un sonido también puede ser un símbolo, estuvimos hablando de los símbolos. Entonces, si una persona necesita recibir una información, pero por otra vía no la aceptaría, puede ser que a través de un sonido simbólico su conciencia empiece a adaptarse para una realidad que a futuro va a estar al alcance de todos y de un modo objetivo.
Y no es la primera vez que pasa en personas que van a Sierra del Cielo, que nos comentaron que sentían el murmullo del mar cerca. Y no hay cerca ningún mar. En términos objetivos, concretos y geológicos comprobables, no hay ningún tipo de mar. Pero sí, en el campo etérico, hay un gran mar, inmenso mar, en las cercanías de esas sierras, de esas montañas. Ajá, claro, es que eso ocurrió. Podríamos decir que prácticamente no hay un área terrestre del planeta que no haya estado bajo el agua. Lo que ocurre es que la energía tiene una condición sumamente interesante, importante e inteligente. El pasado lo deja en el pasado. Y en un ciclo de transición donde lo que está ocurriendo es que se nos está preparando para el futuro, más vale nos estimula para reconocer y aceptar el futuro que para estar pendientes de un pasado que forma parte de un ciclo del cual el planeta ya dio totalmente vuelta a la página. Entonces la energía no pierde parte de su condición arrullándonos con cosas pasadas. Para eso nosotros nos servimos absolutamente, que siempre estamos pendientes del pasado, no sabemos soltar el pasado, no sabemos dar vuelta a la página, no sabemos empezar otro capítulo. Entonces, si el ser está receptivo, si está abierto a lo desconocido, a lo nuevo, puede ser que a través de símbolos como ese, el ser vaya adaptando y flexibilizando su conciencia para hacer un campo receptivo, entre otra cantidad de partículas, para que lo nuevo comience a instalarse silenciosa y sutilmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta. Los seres más abiertos están recibiendo una preparación para hacer herramientas que adelanten el futuro y no que sostengan en el presente el pasado, porque si no el presente lo asesinamos. ¿Sí? El canto rodado está más ligado al río que al mar. ¿Sí? El mar esculpe las piedras de otro modo, pero el río genera piedras, ¿sí?, cada vez más tendientes a lo esférico. ¿Sí? En Sierra del Cielo ocurre lo mismo. A esa altura, que estamos aproximadamente a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar, en algunos lugares hay piedras rodadas, muy pulidas, y que solamente se corresponden con la actividad del agua en contacto con la piedra. Así que sí. Sí, en función de una deficiencia que todavía no pudimos trascender. Si bien la vida onírica y la vida de vigilia tienen el mismo valor, a medida que la situación concreta del planeta recrudece, ¿sí?, es en los sueños donde tenemos facilidades de mayor flexibilidad y permeabilidad. Entonces, a medida que avance la transición, la energía se va a servir más de los sueños que de la vigilia, porque en la vigilia no tenemos la capacidad consciente de equilibrarnos, de armonizarnos, siendo que cuando vamos a dormir el alma puede operar más directamente sobre los cuerpos de la personalidad, llevándolos a un grado transitorio de equilibrio, no de absoluto equilibrio, pero de mayor flexibilidad, de mayor aceptación, de mayor permeabilidad. Entonces, tenemos que cooperar con ese proceso donde los sueños van a ganar cada vez más una mayor importancia. ¿Cómo cooperar? Estando atentos para darle el valor adecuado a la transición entre la vigilia y el sueño. Quiere decir, ir a dormir sabiendo que nos encaminamos para una etapa de una cantidad de horas que son muy importantes para nuestra preparación, para nuestra adaptación a cierto tipo de informaciones y energías que en la vigilia se hacen más difícil porque estamos muy pendientes de lo superficial. El problema de la vigilia en la transición
es que el ser cada vez le da más importancia a lo superficial, a lo aparente, a la forma. Y en el sueño, ese principio, la energía lo puede transmutar mejor, puede dosificar mejor esa tendencia compulsiva a darle una importancia que la forma no tiene. Por eso al momento de ir a dormir tenemos que estar predispuestos, muy abiertos para abrazar aquello que en vigilia es más difícil de percibir y experimentar, ¿sí? Estar abiertos y entregados a la voluntad interna que nos puede llevar a vivir experiencias evolutivas que actualmente en vigilia solo pocos seres pueden vivir, aquellos que no se dejan arrastrar por la influencia de las fuerzas materiales. Es aparente que no tiene conexión. Es una aparente desconexión con lo que uno está haciendo. Volvemos al valor, sí, al poder de los símbolos. Un símbolo visto solamente desde la razón puede no tener ningún sentido. Pero si nosotros aprendemos a estar neutros, sin expectativas, ante un símbolo, vamos a permitir que la fuente que proporcionó el símbolo brinde a través del símbolo el alimento, ¿sí? El estímulo que estamos necesitando en ese momento. Entonces, un ser puede recordar un fragmento de un sueño y aparentemente no tener ningún sentido en relación a lo que él está viviendo, a su rutina o a los acontecimientos que él tiene que vivir. Pero lo que no se está teniendo en cuenta es el poder oculto del símbolo. El recuerdo es la cáscara del fruto. El recuerdo es solo la cáscara. Lo importante es lo que está más allá de la cáscara, de la apariencia de ese recuerdo. Y ese es el verdadero poder simbólico. Porque ese recuerdo fue colocado por el alma, y el alma, antes de bajarlo al consciente, actualiza la energía de ese recuerdo. Y el ser, mientras se queda mirando el recuerdo, ocultamente, la energía que está presente en los niveles más profundos permea su conciencia. Entonces, es esto de decir, el dedo señala la luna. ¿Nos quedamos mirando el dedo o miramos la luna? Entonces el recuerdo tiene la forma del dedo, pero en realidad lo que está buscando es señalarnos la luna. Por eso cuando aparece un símbolo o entendemos que algo tiene un carácter simbólico muy puntual, tenemos que estar abiertos e impedir que la razón se involucre con eso. Porque la razón solamente va a tener el parámetro de lo aparente, de lo que puede ser analizado, ¿sí? Comparado, ¿sí? Puesto bajo el sentido de la especulación en ese sentido, en ese contexto. Entonces, cuando aparece un recuerdo, tenemos que estar abiertos para permitir que la esencia profunda de ese recuerdo haga su trabajo. Ni siquiera intentar generar un vínculo o entender un vínculo. Nada, nada. Cuando algo es rescatado por la conciencia interna y colocado en el presente, hay que tratar de no pasarlo por ningún tipo de conjetura o razonamiento. Eso apareció y tenemos que estar en reverencia ante lo que la vida colocó. Nada más. Y continuar con lo que estamos haciendo. Lo único que sugerimos que se haga en esos momentos es profundizar silencio y quietud. Porque siempre profundizar silencio y quietud es profundizar, ¿sí?, el beneficio de abrir profundamente nuestra conciencia. Entonces, ante cualquier elemento que provenga de la vida interna, siempre profundizar silencio y quietud y evitar que la razón se involucre con eso y que los sentimientos no se involucren con eso, porque inmediatamente van a tomar la contraparte más densa del recuerdo. La razón, ¿sí?, y el sentimiento, quiere decir la mente y el sentimiento, van a registrar y van a asociarse inmediatamente con la apariencia del recuerdo. Y en la medida que se colocan en un grado de actividad ante la apariencia del recuerdo, esa actividad opera como un filtro para que los aspectos más profundos y sutiles no puedan tocarnos.
Por eso, ante la apariencia del recuerdo, hay que estar en silencio y quietud, para que no sea la apariencia, ¿sí?, lo principal en la relación de nuestra conciencia con el recuerdo, sino lo que está detrás del recuerdo. Bien, primero que la capacidad de la energía opera en un campo kármico en función de lo que vos ofrezcas a la energía. Si lo que ofreces a la energía es tu identificación con las fuerzas de la materia, la energía va a dejar que tengas esa experiencia. Porque en los campos kármicos, ¿sí?, la elección del individuo de cómo quiere estar parado en la realidad es fundamental. La energía es capaz de brindarnos todo, pero en un campo kármico lo que va a permitir primero es que experimentemos, que lleguemos a confirmar que si no soltamos el libre albedrío vamos a estar estancados o en todo caso vamos a vivir una pesadilla, no solo durmiendo, sino también en vigilia. Hay vidas que son más cercanas a una pesadilla en vigilia que a una pesadilla misma en sueño. Entonces, la depresión primero tiene que ver con otros aspectos. No lo podemos asociar estrictamente a la pesadilla. La pesadilla puede provenir porque en un momento determinado el ser, que un momento determinado puede ser unas horas, un día, unas semanas, unos meses, el ser está tan identificado con la turbulencia de la capa psíquica, con la turbulencia presente, con el aspecto negativo de la realidad, que lleva toda esa relación sin resolver cuando se va a dormir. Cuando el ser lleva sin resolver la relación con la materia cuando va a dormir, puede tener sueños extraños, densos o sumamente caóticos que terminamos definiendo como pesadilla, pesadela. Bien. Entonces, eso ocurre. No llevamos al sueño resuelto suficientemente nuestra relación con la realidad de vigilia y se puede transformar en una pesadilla. Pero la depresión no es algo tan inmediato y simple, sino que es la consecuencia de un proceso suficientemente extenso de desconexión interna. En estos días estuvimos hablando, y creo que en toda la gira europea de un modo u otro, estuvimos hablando que en algún momento de una encarnación determinada, el ser puede comenzar a manifestar dolencias, traumatismos o enfermedades tanto mentales como cerebrales. La depresión es un proceso psíquico que abarca tanto el campo mental como el campo emocional. La depresión es la consecuencia de un gran periodo que, de modo general, abarca una gran cantidad de encarnaciones, donde la conciencia psíquica no se orientó a la fuente de armonía y equilibrio que es interior, sino que permaneció suficientemente enfocada a la fluctuancia de las fuerzas materiales, es decir, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, cómplices, ¿sí?, de las fuerzas de la materia. Entonces, la ley de karma y la conciencia interna colocan un límite para ese desvío, para esa complicidad, para ese atraso en relación a no buscar en el momento adecuado la comunión o el contacto con la vida interna. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado, entre otros varios? O una enfermedad cerebral, o una enfermedad mental, o, en todo caso, también crisis depresivas, procesos depresivos, porque la depresión es un estado al cual se llega por falta de luz interna. Exacto, un ser que tiene suficiente contacto interno, que no va a ser nunca perfecto y absolutamente estable, porque en un mundo kármico eso no existe. Eso existe después, pero en un mundo kármico no existe. Pero si tiene suficiente estabilidad y persistencia en la búsqueda interior, puede tener algún tipo de variable, ¿sí?, que lo ponga a prueba emocionalmente, mentalmente, psíquicamente, pero no va a caer en el pozo depresivo, que es precisamente la ausencia de luz y de contacto interno. Es el reflejo de la ausencia de luz y contacto interno. El ser se deprime porque, conscientemente o no,
la materia no pagó la apuesta que él hizo por ella. En ciertas encarnaciones, el ser con mucho entusiasmo apuesta toda su energía a la materia. Y en algún momento él tiene que revertir eso y colocar su apuesta hacia la vida interna. Pero si en el momento donde él ya está recibiendo estímulos y está preparado para comenzar a hacer esa transferencia, de apostar todo a favor de la materia, para empezar a revertirlo y empezar a buscar por momentos la vida interna, y no lo hace, va a recibir como consecuencias algunos efectos negativos como vivencia en su campo psíquico. La depresión es uno de esos aspectos. ¿Cómo podemos estar ante un universo material con semejantes desajustes y pensar que podemos estar equilibrados ante esos desajustes si la fuente de equilibrio y armonía que está en nuestro interior nos es ajena, no solo en un conocimiento directo, sino que nos es ajena porque no tenemos intención de contactarla? Aunque supiéramos que existe, si no estamos haciendo lo que hay que hacer para contactarla, estamos destinados al corto, al mediano plazo, a caer en procesos negativos y tóxicos de corte psíquico, y la depresión es uno de ellos. Los sueños, sí, permiten que el alma tenga una influencia más profunda sobre los cuerpos y el ego. Pero la acción de la capa psíquica no desaparece en los sueños, solo que está regulada por las leyes oníricas. Bajo ley de karma existen dos aspectos. Los aspectos de vigilia, que es una relación con la ley de karma que responde a la ley de vigilia. Y existen aspectos kármicos que responden a las leyes oníricas. Entonces no es lo mismo, no es el mismo impacto de la capa psíquica en vigilia o en sueños, pero lo que no quiere decir de ningún modo que en sueños, ¿sí?, el impacto de las fuerzas psíquicas no estén actuando, solo que el alma los neutraliza de un modo en particular, no totalmente, sino en la medida necesaria para poder estimular a la personalidad y al ego durante el sueño. Pero la acción de la capa psíquica nunca queda totalmente neutralizada en sueños, solo que a través de otro tipo de ley kármica del nivel onírico o la condición onírica nos relacionamos a la capa psíquica. Hay dos formas diferentes de relación, la onírica y la de vigilia con la capa psíquica, pero la capa psíquica tiene actividad e influencia en las dos leyes, en las de vigilia y en las leyes oníricas. Sí, de algún modo esto lo contestamos continuamente cuando decimos que el ser tiene que contar ya con una herramienta importante en su vida, en su conciencia, que es la vocación interior. Entonces, cuando empieza a despertar la vocación interior y el ser aprende a simplificar su vida, está generando las condiciones para discernir. Si no simplifica su vida y todavía no tiene despierta la vocación interna, está en condiciones de seguir transitando el choque con distintos aspectos que las fuerzas psíquicas le van a proponer, que la ley de karma va a regular en base a lo que el alma considera que es válido para esa etapa. Pero si no tenemos vocación interna y no tenemos capacidad de empezar a simplificar la vida, no hay manera de no ser presas, ¿sí?, del embate de esas fuerzas. No estamos saliendo de la mira de esas fuerzas. No estamos impidiendo, de algún modo, que sean tan precisas sobre nosotros. La precisión de esa fuerza sobre nosotros se basa en que todavía la vocación interna puede ser muy ineficiente o recién empezar a manifestarse, y que lo que entendemos por simplificar la vida no lo llevamos a un nivel de comprensión y práctica suficientes. La superficialidad y la abundancia de lo innecesario en nuestra vida es la presencia oculta en esos elementos de la actividad de la capa psíquica. Un ser que tiene en su vida cosas inservibles, que es superficial, que es frívolo, en realidad no sabe que todos esos elementos
son el campo de manifestación y presencia de las fuerzas involutivas. Entonces, él cree que las fuerzas involutivas van a aparecer en algún momento, cuando ya están ahí. Claro, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a retirar de nuestra vida todos esos elementos que sirven para que esas fuerzas estén cómodamente instaladas sin que podamos percibirlas. La inercia, a partir de una cierta etapa, ¿sí?, sirve como campo de instalación, de ocultamiento de la presencia de esas fuerzas. Entonces, tener cosas innecesarias en nuestra vida, cosas superfluas, no saber simplificarla, no abrirnos a la purificación, ¿sí?, todo eso es estar durmiendo con el enemigo, ¿sí? Es eso, es estar durmiendo con el enemigo, y muy cómodo, porque hasta en invierno sentimos que nos da calor y pensamos que la vida está muy bien. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo principal. Y aquí preguntan por la autoobservación, que es una herramienta que tiene que ir creciendo e instalarse más profundamente en nuestra vida. Pero para tener capacidad de autoobservación y de autoconocimiento, tenemos que empezar a retirar de nuestra vida lo inservible. Porque todo ese gran bosque de cosas inservibles no nos van a permitir realmente entender qué tiene que salir de nuestra vida. Y lo primero que tiene que salir es la actitud de cobijar cosas inservibles, de acaparar cosas inservibles. Entonces el ser tiene que aprender que la simplicidad, la búsqueda de simplicidad, la necesidad de simplicidad le va a abrir camino para empezar a autoconocerse, a autoobservarse, ¿sí?, a entender que todo aquello con lo cual tiene apego y que ya es inservible para él ocupa un espacio fundamental que termina siendo tóxico para la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Bien, cuando reducimos la cantidad de elementos para entender cuál de ellos es el que tenemos que aplicar. El discernimiento, cuando la conciencia está, ¿sí?, en superabundancia de cosas inservibles, el árbol no deja ver el bosque, o el bosque no deja ver el árbol, dependiendo cómo se lo quiera ver. Entonces, cuanto más sobreabundancia hay de cosas inútiles en nuestra vida, el discernimiento va a estar interferido, porque algunas de esas cosas que están en nuestra vida son útiles. Pero cuando hay superpoblación de cosas inútiles, de elementos inútiles, encontrar aquellos pocos que pueden ser correctos y necesarios para el momento es muy difícil. Por eso simplificar la vida es descongestionar el campo donde el discernimiento va a tener que ser aplicado. Y para lograr paulatinamente simplificar la vida, el ser tiene que haber llegado a la vivencia en conciencia de que no puede temer transformarse. Porque el grado de estancamiento en nuestra vida, como el grado de actualizar y retirar lo inservible, están relacionadas a la transformación. Y el coraje que el ser tenga para entender que retirar cosas de su vida no es perder su identidad, sino aproximarse realmente a una concepción y una percepción en términos de identidad que hasta ese momento no existían para él. Él creía que su identidad era toda esa congestión, la percepción de esa congestión, vivir con el efecto de esa congestión continuamente en su conciencia. Y nuestra identidad no tiene que ver con el efecto que esa congestión nos impone, sino precisamente descomprimir esa descongestión para que los aspectos más sutiles que realmente son nuestra identidad puedan comenzar a estar potencialmente disponibles para vivirlos, para hacerlos propios y expresarlos. Esa etapa es muy incómoda. Claro. Claro, es incómodo. Y bueno, pero ¿quién dijo que evolucionar iba a ser una garantía de comodidad? Nadie dijo eso. Las jerarquías, cuando nos abren la puerta a los distintos niveles del cosmos, no nos dicen, miren, este nivel que es el más bajo, que es la planta baja,
el primer andar, el segundo andar, ¿sí? Esa parte no la quiere alugar nadie. Nadie quiere alquilar esa parte del edificio porque es la más incómoda. Bien. Bueno, en el caso de la playa y la maleta, bueno, lo único que se hace es un poco de esfuerzo para cargar con ella. Pero en el caso de la superficialidad que nos congestiona, tiene un costo evolutivo muy grande, que no solo nos imponemos a nosotros mismos, sino que por ser parte de una humanidad y de un universo planetario, se lo cargamos a la cuenta de otros. Cada ser que no da los pasos que tiene que dar, aunque no lo entienda, lo está poniendo a la cuenta del otro también. Entonces, por más que comió él solo, los otros pagan lo que él comió. ¿Se entiende? Es muy importante entender que no es nuestra vida y si me va mal a mí. Es mi vida como parte de una entidad vital de la que formo parte y según cómo atienda mi vida y la exprese, el costo lo va a pagar también esa entidad planetaria, humana, ¿sí? Familiar, social, grupal. Por eso tenemos que ser conscientes que no existen en realidad actos individuales, sino actos donde transitoriamente estamos enajenados para entender el efecto que tienen sobre los demás, sobre el planeta. ¿Sí? Entonces, para algunas personas puede ser muy útil entender que no es algo que corre por su cuenta y en todo caso, si malgastan lo que fuera, ¿sí? Es de sus propios fondos y bolsillos. Nunca es de los propios fondos y bolsillos, sino solo una parte. ¿Sí? Es absolutamente complementario y uno es necesario para el otro, porque la intención que el ser tiene que instalar de olvido de sí mismo es parte del proceso que le va a permitir autoobservarse. ¿Por qué decimos esto? Si el ser no tiene olvido de sí mismo, autoesquecimiento, como vos decís, ¿sí? O esquecimiento de sí mismo, él no puede romper con los prejuicios que tiene o los preconceptos que tiene sobre sí. Entonces, comenzar a olvidarse de sí mismo permite la dilución de los conceptos que el ser tiene sobre sí mismo. Entonces, en ese momento, él empieza a estar predispuesto a un sentido genuino de autoobservación, porque la autoobservación no es un movimiento que el ser financia con su propia intención. La intención de autoobservación tiene que ser la siguiente: permitir que el alma nos muestre lo que somos. Y autoobservarnos es adherir a lo que el alma muestra que somos, a lo que el alma nos va mostrando de nosotros. El autoconocimiento no se da por una observación racional del ego sobre sí mismo o del ego sobre la personalidad, sino intentando avanzar sobre el olvido de sí mismo, comenzar a aceptar lo que la mónada o el alma en combinación quieren mostrarle respecto a su verdadera identidad y condición. Entonces son absolutamente compatibles y necesarios unos con los otros. Autoconocimiento no es el ego intentando ver cómo él es, sino el ego aceptando la óptica del alma respecto a lo que él es. Y autoobservación es lo mismo. Entonces llega un momento que lo que el alma empieza a revelarle al ego, tanto en autoobservación como en autoconocimiento, son aspectos del alma misma, que el ego tiene que descubrir como el verdadero motor y esencia de su condición. Porque en definitiva el ego es vida interna. Cuando se identifica con la materia, en la autoobservación limitada, transitoria y rígida, el ego va a reconocerse o va a intentar o va a llegar a confirmar, tanto en observación como en conocimiento, que lo que él es empático con lo que la materia le refleja, le ofrece como espejo. Solo cuando el ego acepta la influencia del alma para observarse y conocerse, es que él no solo va a descubrir su naturaleza interior,
sino que va a empezar a aceptar la presencia del alma en todo lo que la vida le ofrece. Entonces, los aspectos más elevados de la autoobservación y el autoconocimiento es descubrirse el ego en una situación continua de contacto con el alma. Él tiene que reconocerse como un elemento que esté en contacto o que está en contacto continuo con el alma. Su identificación con la materia le impide vivir eso hasta que no se olvida de él, lo que quiere decir que también va a olvidar su identificación con la materia. No puede darse este otro proceso que el alma va a dirigir para su conciencia. Estrictamente para acomodar, de modo, lo que decís tiene un viso objetivo. Estrictamente el alma puede utilizar a otra persona para mostrarnos algo en particular. Lo que no tenemos que ver es como un acto ajeno a la vida interna que el otro opera como espejo, porque entonces estamos generando una decisión. La vida interna, la acción de la vida interna y la voluntad interna está en todo lo que acontece en la materia, incluso en lo más materialista, porque el alma sabe que hay momentos donde las experiencias se tienen que centrar en el materialismo. Entonces, si el otro va a operar en mi conciencia para generar un cierto efecto, es porque el alma está operando y utilizando la ley de karma, y el alma están utilizando a aquel otro. Entonces, tenemos que acomodar el concepto, no excluirlo totalmente, pero sí acomodarlo, armonizarlo en relación a lo que realmente ocurre. Todo lo que rodea a un individuo forma parte de las condiciones que la ley de karma y su conciencia interna colocan para él. Entonces, soy tanto un elemento de carácter simbólico para otro como otro es un elemento de carácter simbólico para mí. Cuando se dice que un ser opera como un espejo para mí, lo que se está diciendo, en términos simbólicos, es que es un símbolo que tiene un efecto determinado para mí. El comportamiento, la actitud, la apariencia, la vida de ese ser tienen carácter simbólico para mi conciencia, pero lo tienen no por casualidad, sino porque la ley de karma y mi vida interna, mi ser interno, lo colocaron en sus características para que opere simbólicamente sobre mí y me estimule a ver aspectos que todavía por inmadurez no puedo percibir directamente a través de la influencia del alma. Entonces el otro opera como un símbolo que mi alma coloca en mi camino y que la ley de karma coloca en mi camino, porque aún no tengo capacidad directa de percibir lo que el alma está buscando ofrecerme. Cuando el alma puede encontrar mayor disponibilidad, los otros ya no son energías tan necesarias para reflejarme cosas, porque el alma ya me encuentra receptivo y se produce una conducción de síntesis. Y eso es lo importante. Cuanto menor sea el efecto triangulatorio que el alma necesita utilizar para mostrarme algo, mucho más efectivo y elevado es el proceso. Por eso, a medida que el ser profundiza la relación interna, la sintonía interna, amplía el canal interno, eso le da a él una capacidad de moverse en el mundo de esa encarnación, en el contexto de esa encarnación, por sobre encima de lo que la generalidad puede hacer. Entonces, discernir, volviendo a lo que vos habías preguntado, tiene dos etapas. La primera etapa del discernimiento tiene un límite muy claro, que es llegar al punto de elegir solamente lo positivo. Y la segunda etapa del discernimiento es la más difícil para los miembros de nuestra civilización, que es aprender a elegir en función de la obediencia interna. Es decir, el discernimiento superior no se basa en elección, sino en la capacidad del ego de obedecer una indicación interna para generar un efecto o atender algún aspecto de la realidad. El discernimiento superior es sintonizar un estímulo intuitivo, ¿sí? Hacer lo propio y ejecutarlo. Eso es discernir, superior, intuitivamente hablando. El otro discernimiento es racional, y la razón tiene un límite. ¿Sí?
porque llega un momento que la razón tiene una cantidad de elementos positivos y dice cuál es el adecuado, si son todos buenos. Y ahí ese es el límite del discernimiento racional. Cuando lo único que tenés para elegir es positivo, pero no sabés descubrir cuál es el que condice con la voluntad interna. Porque una cosa, entre los elementos positivos racionales, una cosa es esa condición de elegir solo lo positivo y otra es la que el alma sabe en relación a uno de esos elementos, conoce en relación a uno de esos elementos. Tenés 10 elementos positivos para una situación. El ego dice, ¿cuál será? ¿Cuál será? Elijo cualquiera, total, cualquiera es lo mismo. Y el alma, por el contrario, dice, entre esos 10, solo este, porque ese es el que va a atender la necesidad de un modo correcto. Y ahí lo que se genera es karma neutro. Porque cuando el ser tiene ya una condición racional estrictamente positiva, cualquier elemento que elija para aplicar a la situación es karma positivo. Solo el alma va a tomar el positivo que se transforma en neutro. En cuanto, solo es un asterisco, un apunte en cuanto a esto de la simplificación de la vida, que hemos hablado de cosas, aparentemente podrían ser cosas materiales, pero luego está la simplificación de materia más sutil, como pueden ser las creencias, las ideas o la propia personalidad o la identificación con nacionalidades, ¿no? Porque uno puede ir a la playa simplemente con su toalla y su bikini, pero llevar encima sin ningún peso aparente. Entonces, bueno, solo esto, ¿no? Tener un poco en cuenta que también existe ese tipo de materia no visible. Seguro. Y a tal punto que podría parecer extremo que si solo tenemos el bikini en la playa, en ciertas etapas simplificar aún más sería retirarse el bikini, quitarse el bikini. Porque para lo que algunas personas es fundamental, ¿sí?, e irrenunciable, para otras puede salir de su vida. Estas otras dicen, no, eso no, eso ya excede mi límite. Y esta otra dice, no, no existe límite respecto a eso. Entonces, social, ¿no? De que estar vestido. claro, pero si lo llevamos estrictamente a la playa y al bikini, pero en relación a las indicaciones internas, el efecto de una indicación interna de simplificación y de síntesis también va a tener una connotación social y cultural. Todo lo que estamos hablando en estas charlas aquí y lo que venimos hablando hace 30 años, por más que es de orientación filosófica espiritual, si nosotros buscamos, y de hecho es lo que tendríamos que hacer, activarlo en un modo práctico, en una espiritualidad práctica, eso también puede generar un impacto o un efecto en la sociedad o en la cultura de la que formamos parte. Eso de no comer carne. Claro que lo genera. Claro que lo genera. Claro que sí. Pero nos referíamos simplemente a que algo subjetivo, realmente subjetivo y abstracto, puede transformarse, llevado a una construcción de espiritualidad práctica, en un impacto objetivo. Algo subjetivo, como es una indicación interna o la alineación interna, se transforma en objetivo cuando lo transformamos en patrones de vida y de conducta. ¿Sí? La personalidad es consciente cuando ocurre una transmutación monádica. Si necesita esa información como herramienta, esa información va a llegar a su consciente. Si no necesita esa información, la energía va a mantener a resguardo esa revelación. Entonces, en los niveles superiores de la realidad, el intercambio de energía solo se da bajo ley de necesidad. Una información
es un formato de energía, es un rango de energía. Si un ser no necesita un cierto estímulo de energía, no va a recibir ese estímulo. Entonces no va a recibir esa información que en realidad es un voltaje de energía. Toda información es un patrón energético. Entonces, una transmutación monádica es un proceso muy importante actualmente en el planeta, pero si esa información fuera brindada a un ego y a una personalidad que no la necesitan objetivamente para esa etapa que están transcurriendo, no la van a recibir. Es muy común entre nosotros no saber discernir, volviendo al discernimiento, cuando el intercambio de informaciones, de conceptos, de opiniones, de percepciones, tiene que establecerse. Generalmente nuestra humanidad abunda en el intercambio inútil e innecesario de informaciones, de comentarios, ¿sí? Y eso nos lleva a tener un gran desgaste de energía porque no sabemos preservar la energía para aplicarla en el momento en que sí es necesario el intercambio. Pero internamente esa interferencia no existe. Entonces, un ser que tiene conciencia de haber participado de una transmutación monádica, de ser parte de una ceremonia, porque en definitiva la personalidad que es capaz de registrar eso, ¿sí?, lo que está recibiendo como revelación es que ella forma parte de ese proceso y que su condición es la adecuada para una ceremonia y para una tarea que una mónada de carácter superior tiene que hacer en relación con los trajes de aquella otra mónada que los cedió, que los entregó. Entonces, si es necesario, lo vas a ver. Siempre existió la transmutación monádica, pero nunca fue tan necesaria y en tan grande número como ahora. En este momento, los seres que están siendo preparados para intervenir en la superficie planetaria mediante la transformación monádica, en porcentaje, ¿sí?, son mayores que en cualquier otra etapa de la humanidad. Siempre existió la transmutación monádica, pero ahora es más necesaria que nunca. ¿Para qué sirve la transmutación monádica? Hay conciencias monádicas que necesitan hacer tareas desde lo que podemos llamar un muy bajo perfil. Entonces hay mónadas que toman cuerpos cuyas personalidades no necesitan tener esa información, porque van a ser utilizados en modo oculto y secreto como irradiadores de energías. Entonces puede ser que algunas personalidades necesiten la información porque conscientemente tienen que adherir a la tarea de esa mónada. Pero otros seres pueden vivir la transmutación monádica y ser de algún modo salvaguardados ante la reacción que puede generar en ellos esa información. Por eso decimos que tiene que ser necesaria para la conciencia de la personalidad y el ego esa información. Entonces hay mónadas que están en este momento en la materia, habiendo tomado trajes mediante transmutación monádica, y esos trajes, por no ser conscientes, ¿sí?, se mantienen lo suficientemente estabilizados. Y sin saberlo, el patrón vibratorio de ellos comienza a ascender. Entonces, la percepción que tienen de esa elevación la interpretan como un acontecimiento lógico de la experiencia evolutiva de una encarnación. Creen que es una maduración propia de ellos en esa etapa, y en realidad empezó a acontecer a partir de la irradiación de la nueva mónada. Pero por algún motivo no necesitan esa información. Entonces van a estar ante el resultado de la transmutación monádica sin interferir con planteamientos, con cuestionamientos, con interrogantes. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué? A ver, mi vida interna cambió, que se fue una mónada, un espíritu. Entonces, hay cuerpos que están en condiciones de servir, pero no están en condiciones de saber algunos aspectos que involucran ese servicio.
siempre. Si hay una transmutación monádica es porque la presencia de esa mónada en la sustancia, ¿sí?, relacionándose con la sustancia es necesaria. Si no, operaría directamente desde el nivel jerárquico. No, algunas sí, otras no. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, hay mónadas de los niveles internos del planeta que están tomando cuerpos cedidos por mónadas de superficie. En ese caso ya estaban presentes, solo que en las civilizaciones internas. Pero hay mónadas que provienen de fuera del planeta, de otros planetas del sistema solar o aún más, de otros sistemas solares. Entonces, dependiendo cómo se esté necesitando un cierto voltaje, cualidad o condición de la energía, es el origen inmediato de alguna mónada, porque en realidad ninguna mónada es de ningún planeta. Pero a veces se necesita que una mónada que está en un cierto sistema solar con determinadas características ingrese en otro sistema solar porque puede aportar cualidades que aún en este sistema solar están más limitadas. En el caso de la transición terrestre es muy común, más que mónadas extraterrestres, aunque sí ingresan vía transmutación, es más común mónadas de las civilizaciones internas, que tienen una relación más directa en términos vibratorios con las mónadas de la superficie. Aunque están en etapas evolutivas diferentes, forman parte de un mismo espectro vibratorio planetario. Por eso, para una mónada intraterrena, ¿sí?, no implica una gran dificultad gobernar aspectos de la sustancia que está bajo ley de karma, ¿sí?, en la superficie. Entonces, es como que hay un patrón de afinidad por formar parte de la misma conciencia planetaria. Absolutamente. Todo es transitorio. Un ser puede necesitar estar ajeno a una información durante un periodo y luego de ese periodo requerir de esa información para la etapa que sigue, para lo que él tiene que emprender a partir de una nueva etapa. Entonces todo es transitorio. ¿Sí? Particularmente si la situación de identificación de la conciencia con las fuerzas psíquicas no tuviera esta intensidad, particularmente cualquier ser transmutado podría recibir la información de la transmutación. Solo que es tan fuerte el impacto continuo, incluso en seres que pueden ser utilizados para transmutación, es tan fuerte el impacto continuo de la capa psíquica que no los predispone a estar en equilibrio ante ciertas informaciones. Es tan amplia la brecha de aceptación de la realidad cósmica en la conciencia humana de superficie en relación a los aspectos interiores, que aceptar ciertas informaciones es muy difícil. Incluso seres que están en búsqueda espiritual genuina, cuando llegan al punto de informarse respecto a la existencia de la transmutación monádica, ya dicen, este es mi límite. Claro, a mí me lo han dicho personas que habían comenzado a venir a Sierra del Cielo a los estudios. Y en una oportunidad salió, como sale tantas veces, preguntas relativas a la transmutación monádica. Y después del estudio dijo, bueno, yo creo que este no es mi lugar, no es mi línea de búsqueda. Bien, ¿sabe qué pasa? Eso que dijo de la transmutación monádica me suena muy a mentira, dijo. Bueno, ¿qué podemos hacer contra eso? Nada. Y apego a la doctrina que está instalada en él. Y la fuerza de esa doctrina es la doctrina misma, no importa cuál de todas las doctrinas. La doctrina misma que impone un límite. La doctrina no te enseña a ser abierto, flexible, receptivo, a crecer. Entonces, las personas que aún adhieren a una doctrina
indudablemente necesitan sentirse limitadas porque creen que la limitación equivale a seguridad. ¿Por qué un ser se mantiene tantísimo tiempo ligado a una doctrina y tiempo y encarnaciones? Porque es la única forma en que él siente que tiene un respaldo, que tiene una seguridad, que tiene un piso donde estar parado suficientemente sólido. Entonces, cuando se habla del proceso transmutatorio, fuera de algo que es doctrinario, porque la cosmosofía no es doctrinaria, es un conjunto de revelaciones internas que no tiene una organización en sí misma. Por eso no puede ser considerada doctrina, religión, dogma, ¿sí? Ni siquiera puede ser estudiada metódicamente, porque cada ser avanza en el estudio cosmosófico, quiere decir, en la sintonía interior, desde lo que él es y en el momento en que eso tiene que ocurrir. Entonces, cuando un ser llega a un nivel de reacción tremenda o de espanto, cuando se habla de la transmutación monádica, es que la doctrina le ha impuesto que no se deben trasponer ciertos límites porque se pierde la posibilidad de respaldo doctrinario, de la seguridad que la doctrina te garantiza ofrecerte, pero que no te ofrece. Quiere decir, es peligroso salir de la zona de ilusión limitada que la doctrina te dice que es zona segura, una zona franca, realmente segura, ¿sí? Y es eso nada más. Por eso esta persona no volvió nunca más. Y estaba muy entusiasmada. Pero ya vemos que el entusiasmo tampoco es garantía de nada. Para el ego y la personalidad, definir la conciencia interna como su verdadera identidad es asimilar y sintonizar la ley. Lo que tenemos que entender es que no importa cuál sea esa conciencia interna, siempre está representando el cosmos. Entonces, si un ser está pegado doctrinariamente a su mónada y a su alma y considera que cualquier otra cosa no es su identidad, no entendió que el cosmos interno es único para todos y que la verdadera identidad es ese cosmos interno, es la esencia que está en el interior del individuo. Entonces, la esencia es el soporte de todo. Cuando hay una mudanza de mónada, la esencia sigue siendo la misma, porque no hay una esencia individual, hay una esencia única presente en cada individuo. Entonces, la verdadera identidad es el núcleo que la ley cósmica te ofrece como un referente interno. Entonces, no podemos ver con apego ni al alma ni a la mónada, porque incluso ellas, en su estado, son transitorias. Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad de un individuo? ¿Sí? El aspecto interno que la ley cósmica le ofrece en cada momento. Fíjense que después de años, de una cantidad de años que no podría en este momento precisar con claridad, nosotros pudimos pasar informaciones respecto a nuestra transmutación monádica un poco más profundas, más amplias. Porque en el momento en que ocurrió esa transmutación, nosotros no recibimos la autorización inmediata a compartirlo con el grupo, sino tiempo después. Y dentro de esas informaciones no teníamos autorización, respaldo, para referirnos al origen directo de esa mónada que había tomado los trajes. Después de años, nosotros pudimos compartir que la mónada formaba parte de una civilización intraterrena y después ampliar que esa civilización intraterrena era Erx. Entonces fue también para el grupo una escalada de proyección de informaciones porque no teníamos ninguna autorización interna de poder generar un impacto que no servía, que no era necesario. Estamos hablando del grupo mismo. Entonces, primero se enteraron de la transmutación. Después de que esa mónada provenía de los niveles internos del planeta. Y después que provenía del centro de Erx. Y está todo bien, todo fue en orden y es tan natural como darle de comer al perro, ¿sí? Pero también el grupo fue recibiendo esas informaciones gradualmente. Por eso
tenemos que tener en cuenta que una información que puede ser necesaria puede, si no se da en el momento adecuado, tornarse tóxica. Entonces la información era necesaria, solo que había que liberar los aspectos relativos a la información en la etapa que correspondiera. Entonces la información alimentó la conciencia del grupo en relación a algo que en cualquier momento cualquier otro miembro del grupo puede llegar a estar viviendo. Pero colocar la información en un contexto que no estaba autorizado internamente iba a generar traumatismo. Es decir, Daniel, cuando comenzó con el primer grupo UXIN que lo lleva a toda la transmutación, ¿sabía ya de que podía ocurrir la transmutación? Claro que sabíamos que podía ocurrir, pero no había ocurrido. O sea, tener conciencia de que eso podía existir formaba parte de la cosmosofía que veníamos recibiendo como instrucción. Pero tener conciencia que podía ocurrir. No teníamos conciencia que iba a ocurrir, sino que la posibilidad que ocurriera bajo ley de servicio existía. El hecho de que nuestra conciencia durante años supiera que esa posibilidad existía, lo que hizo fue flexibilizar la personalidad para estar abierta incondicionalmente por si aquel acontecimiento tuviera que instalarse, ¿sí?, ocurrir, que contara con nuestra disponibilidad. Entonces hubo unos años donde solo sabíamos que era posible. En un determinado momento recibimos información que íbamos a ser preparados de modo específico para que, agotada esa preparación, pudiéramos vivir la transmutación monádica. Lo tomamos con espontaneidad, con naturalidad, con gratitud profunda, como si fuera un símbolo de que nuestro ofrecimiento no solo seguía en pie, sino que estaba siendo aceptado para pasar etapas más profundas. Y así fue que cuando llegó el momento que recibimos indicaciones de hacer determinados movimientos, porque el proceso de transmutación, las etapas que compusieron esas ceremonias se dieron en Córdoba, en el Valle de Erx. Entonces, a medida que fuimos llevando, ¿sí?, esas etapas hacia su culminación, todo fue vivido pero absoluta naturalidad. Nunca tuvimos ningún tipo de desequilibrio, no lo vivimos con desborde emocional, con duda, con miedo, con desconfianza. Por el contrario, cada vez que estábamos siendo llevados a cumplir con una etapa de esa preparación y luego de la culminación del proceso, lo vivíamos con naturalidad, sin ningún tipo de tensión. Comenzamos a percibir, luego de que eso aconteció, cómo ciertos aspectos renovados, sin ningún tipo de esfuerzo, comenzaban a ser percibidos y aplicados por nuestra conciencia. Nos dimos cuenta de la diferencia de ese voltaje interno porque en las etapas anteriores la personalidad, por más que estaba alineada o que estaba entregada al proceso interno, tenía que desgastar o consumir ciertas energías para determinado tipo de actividades. A partir de ese momento, todo ese tipo de conscientemente desgastar o tener que reforzar o concentrar energías desapareció. Entonces, es interesante, un ejemplo claro de eso. A partir de la transmutación monádica, nosotros no necesitamos hacer ejercicios de sintonía. Porque estando en un ejercicio de sintonía, para nosotros es lo mismo. Porque no buscamos estar en sintonía de alineación en un momento a la mañana, en un momento después, o para empezar tareas o para lo que fuera. Sentimos que ya esa sintonía se había estabilizado suficientemente y que no tenía ningún sentido artificialmente determinar momentos para entrar en sintonía. Cosa que el grupo sigue haciendo en Sierra del Cielo 2 veces por día y de la cual no participamos porque no tenemos que participar, sino permitir que aquellos que lo necesitan por sí mismos, sin sentir un efecto incluso
psicológico de la presencia de Daniel los favorezca para entrar en sintonía. ¿Sí? No que entre en estado de sugestión porque Daniel está presente y entonces van a poder entrar en sintonía más fácilmente. Entonces, no participamos de las sintonías porque quien la necesita tiene que participar, porque todavía puede 2 veces por día, o 3 o 10, vaya a saber cuántos, requerir reforzar ese proceso de alineación. Muy bueno. Aquí nos preguntan diferencia entre plano y dimensión. La diferencia la vamos a intentar presentar a través de un contexto simbólico. ¿Sí? Tratemos de entender los planos como un marco horizontal de la energía y las dimensiones como una tangente en vertical. Entonces, los planos son atravesados por dimensiones. En un planeta existen una diversidad de planos y una diversidad de dimensiones. Por ejemplo, el plano de la existencia terrestre, regido bajo ley de karma, ¿sí? Compuesto también a través de subplanos, el etérico físico, el astral, ¿sí? El mental y así. Ese plano, esos planos donde se expresa la conciencia terrestre de superficie, está cruzado por ejes dimensionales. Entonces, el ejemplo más claro que podemos dar es, actualmente la dimensión que rige la superficie de la Tierra es una dimensión compatible con el proceso evolutivo kármico. Entonces, esos planos están cruzados por un eje dimensional que fortalece la relación de la conciencia a través de la ley de karma. Pero cuando termine la transición, el plano que va a prevalecer, el eje dimensional que va a prevalecer, va a ser más elevado. Por lo cual vamos a seguir estando en el marco etérico-físico, astral, ¿sí? Mental, pero regidos por una dimensión superior. Entonces, la dimensión cualifica la intensidad o cualidad de los planos que atraviesa. Cuando una dimensión, a través del proceso que las jerarquías imponen en un campo universal, cuando una dimensión es la que pasa a ser activada para regir, las otras dimensiones dejan de tener la influencia directa sobre ese plano. Entonces, la dimensión del futuro planetario y la dimensión de la superficie del planeta va a ser regida, ¿sí? Va a expresarse en una condición cualitativa superior. Los planos van a ser los mismos, pero la dimensión va a tener una potencia superior. La regencia dimensional sobre esos planos va a ser más elevada. Entonces, las dimensiones, ¿sí?, se expresan en una cantidad inmensa de líneas paralelas verticales en relación a los planos. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Existe una multiplicidad de planos, pero una multiplicidad de dimensiones que verticalmente los atraviesan. ¿Qué es el rango evolutivo en esos planos? Está regido o está representado por la intensidad dimensional que en ese momento activa una u otra propuesta evolutiva, sostiene una u otra propuesta evolutiva. Entonces, simbólicamente hablando, nosotros ahora estamos en este contexto viviendo la ley de karma y en la tercera dimensión. Vamos a hablar de la tercera dimensión como una limitación vibratoria, energética. Pero vamos a pasar a cuarta dimensión. Entonces, las dimensiones pueden verse como describimos ejes verticales que atraviesan los planos, como también la diferencia entre plano y plano. Entonces,
Hay dos maneras de interpretar y las dos son correctas, solo que hay que aprender subjetivamente, ¿sí? No racionalmente, subjetivamente a permitir que se complementen. Otra de las maneras es, primera dimensión, etérico-física, segunda dimensión, astral-emocional, ¿sí? Tercera dimensión, mental, cuarta dimensión, intuitiva, quinta dimensión, espiritual, sexta dimensión, monádica, séptima dimensión, divina, el campo del regente, octava dimensión, novena, y ya entramos en campos dimensionales en ese sentido, entendiendo las dimensiones desde ese punto de vista, que ultrapasan lo que es el físico cósmico, que tiene como límite lo que podemos entender como séptima dimensión o nivel divino. Porque a partir de la séptima dimensión, las dimensiones son relativas al astral cósmico, y luego al mental cósmico, y luego al intuitivo cósmico. Entonces tenemos que aprender en nuestra conciencia a permitir que cohabiten en armonía los dos conceptos dimensionales. El concepto vertical, que es la cualificación, ¿sí?, de los planos, según la necesidad para cada etapa, lo que sería una cualificación dimensional de los planos, y los planos mismos representando aspectos dimensionales ascendentes y horizontales. Siempre estamos hablando de patrones de energía, solamente que para que en esta etapa de la humanidad se entienda hay que colocarlos en un formato simbólico. Y cada uno tiene que aprender a armonizar con lo que ese símbolo puede estar representando para su conciencia, ¿sí?